Hola. Hoy tengo preparado un vídeo un poco especial y es que voy a hacer mi primera reseña, creo realmente, la primera reseña del canal en la que quiero hablaros de un libro y una serie que me han encantado los dos y que están relacionados en la temática, por lo tanto me pareció interesante juntarlos. De hecho fue la serie la que hizo que leyera el libro, así que bueno, creo que están inevitablemente unidos estas dos cosas en mi mundo. Y bueno, por supuesto voy a empezar por la serie, porque ya os digo que fue la que hizo que leyera el libro, y estoy hablando de Narcos. Es una serie que me ha tenido obsesionadísima. Tengo ya ganas de poner la canción de la entradilla de Narcos de Politono en mi móvil, os lo juro, es que me encanta. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo. Para los que no sepáis de qué va Narcos, trata la historia de un narcotraficante colombiano llamado Pablo Escobar. Os tiene que sonar, espero que os suene un poco. A mí me sonaba, pero si os soy sincera, he aprendido mucho con esta serie, muchísimo. Es una serie bastante surrealista, pero lo más surrealista de todo es que todo lo que cuenta, prácticamente todo lo que cuenta, sucedió, lo cual no deja de ser sorprendentísimo y terrible en realidad. Y bueno, una de las cosas más interesantes que tiene esta serie es que está rodada prácticamente en su totalidad en español. Es algo que yo personalmente agradezco muchísimo. Me encanta que por fin los americanos hayan visto la luz y se hayan dado cuenta de que si aparece un español, un colombiano, un francés o un chino en pantalla, puede hablar perfectamente su idioma y con subtítulos todos podemos enterarnos bien de lo que dicen. Es algo que me gusta mucho, aún así ha recibido varias críticas porque el protagonista Pablo Escobar, bueno, el actor que hace de Pablo Escobar es brasileño. Personalmente a mí me encanta el actor, me parece que lo hace genial y aunque tenga un acento raro, ha tenido, no sé, consigue que me haya gustado muchísimo incluso con su acento extraño. Es como que le da cierto carisma al hombre, no sé. Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. La historia está muy centrada en eso, en la historia de Pablo Escobar, cómo se metió directamente en el narcotráfico de cocaína, cómo fue ascendiendo en el poder, incluso metiéndose en la política, y cómo tuvo que lidiar también con el gobierno norteamericano y con los policías de allí, porque ya no solo era un tema colombiano, sino que empezó a exportar droga por todo el mundo, y claro, cuando te metes con los norteamericanos pasa lo que pasa. Y bueno, pues eso, es un poco ver cómo ese hombre se las ingenió y las que lió y cómo realmente llegó un momento en que parecía el amo de ese país, porque es que es así, o sea, se hacía todo lo que él quería y tenía controlado el país. La historia nos la cuentas desde la perspectiva de un policía norteamericano que llega a Colombia precisamente para detener, entre comillas, a Pablo Escobar y está súper obsesionado con ello. Sí que es cierto que quizá ese personaje es un poco el más flojo, pero yo la verdad es que lo entiendo y lo veo necesario en la historia porque al menos para los que somos de fuera de Colombia nos introduce muy bien en la historia y nos la presenta muy bien, nos va sin necesidad de que te vuelvas locos y te meta de lleno en esa historia y en ese momento histórico tan tremebundo y que es difícil comprender si no lo has vivido. Pues él nos va metiendo poquito a poco, es muy fuerte la voz del narrador en esta serie. A mí me recordó muchísimo a las viejas películas de los años 90 de Scorsese, las típicas de la mafia italiana en Norteamérica, pues para mí tiene ese estilo muy marcado y me gusta muchísimo, son unas películas que me encantaban, entonces rápidamente me metí en la historia, quizá tardé un par de episodios en engancharme, pero luego es de estas series que tienes que maratonear porque empiezas y no puedes parar y eso para mí es súper importante. Aparte el hecho de que te esté contando una historia totalmente real y verídica, pues claro, es que es un plus importante porque estás todo el rato alucinando con las cosas que te está contando. Creo que es una serie muy bien hecha porque el guión abarca muchas partes de la vida de Pablo Escobar, no solo se centra en el narcotráfico y pues eso, en sus ansias de poder, sino que realmente nos meten en su vida familiar, en cómo entendía la familia, la relación que tenía con sus amigos, compañeros, enemigos y cómo controlaba él a la gente y de qué manera, y consigue incluso que, a ver, no te pongas en su lugar ni te dé pena ni nada de eso porque era un psicópata,
Pero sí que, no sé, pues eso, el carisma que tiene el actor, pues te lo transmite y consigas que nunca llegas a odiarlo del todo, yo creo, a pesar de las barbaridades que comete. Hay capítulos devastadores como los del avión. Me ha parecido muy interesante también esa lucha de los extraditables contra el gobierno colombiano, que veían que la única solución, la única manera realmente de librarse de ellos era mandarlos a una cárcel de Estados Unidos, y cómo allí empezó realmente a desbaratarse todo. Es una serie que recomiendo al 100%, no me da miedo recomendarla a todo el mundo, se la he recomendado a amigos, a mis padres, a mis hermanas y a toda la gente con la que he dado, porque creo que es muy importante ver este tipo de series de tono histórico, pero muy bien contadas, muy directas, y que es que tienen, ya digo, como un enganche, un carisma, A mí me ha gustado muchísimo y creo que eso, que está muy muy bien hecha, tiene personajes muy interesantes y sobre todo la parte histórica creo que es fascinante de lo terrorífica que es, porque es terrorífico todo lo que ocurrió, pero que tenemos que conocerlo, es parte de nuestra historia y hay que saberlo. También es cierto que hay una serie colombiana que tiene muchísima fama, que bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero os dejo por aquí el nombre. Y también me he planteado verla, pero es que son como 100 episodios, está también muy centrada en Pablo Escobar. Y bueno, me da mucha pereza ponerme con 100 episodios, la verdad, que es lo que me echa para atrás. Pero bueno, sí que está esa serie por si os interesa ver algo realmente hecho allí, que a mí también me parece muy interesante. Y bueno, ya os digo, para mí Narcos esta primera temporada ha estado muy muy bien, le saco muy pocas cosas negativas, creo que os va a enganchar, que está muy bien contado todo, aunque sí que tiene licencias obviamente, yo no sé hasta qué punto hay cosas que no ocurrieron de esa manera. Por ejemplo, gracias al libro me di cuenta de que la parte de los secuestros está muy reducida y es un poco engañosa, pero bueno, es lógico que de todas las barbaridades y brutalidades que ocurrieron en aquellos años cogieran algunas e intentaran hacer, pues de la manera más lógica, una trama que nos enganchara. Entonces bueno, sí, si os interesan las series, es que es casi un poco un thriller, un drama pero que tiene thriller, que tiene ese punto de acción todo el rato y bueno, pero al final es sobre todo un drama, pues tenéis que verla porque es un serión. Y bueno, como decía, después de verla, la verdad es que tenía este libro por casa, Noticia de un secuestro, de García Márquez, y al saber que iba precisamente sobre este tema, fue como, tengo que leerlo ya, y fue a acabarla y me puse a leerlo, y me ha gustado muchísimo, pero muchísimo más de lo que me esperaba. Yo de García Márquez había leído Cien años de soledad, El coronel no tiene quien escriba y algún libro más, pero hace un montón de años. Me gustaba mucho de aquella, pero no sé por qué, dejé de leerlo. Y ya no me acordaba lo bien que escribe este hombre. Obviamente, bueno, que escribía. Obviamente este libro no es una crónica periodística, con lo cual García Márquez no busca un poco la floritura, ni la metáfora, pero se nota muchísimo como cuando alguien es un buen escritor lo demuestra en todo lo que escribe, y aquí García Márquez se nota que tenía un don increíble, porque incluso es que en 2 frases te describió un personaje, una persona con detalles que es que conseguía que ya te lo imaginaras delante de ti, es algo increíble. Y bueno, la historia se centra precisamente en esos secuestros que os decía que en la serie quedan un poco diluidos, pues precisamente en esa parte en la que los extraditables, dirigidos por Pablo Escobar, pues estaban en lucha con el gobierno intentando que no los extraditaran a Norteamérica, y para ello pues hicieron una serie de secuestros, sobre todo de periodistas, y esto se centra en los meses que pasaron secuestrados esas personas. Y es bastante impactante porque él hizo, bueno, una minuciosa investigación, estuvo entrevistando a todos los secuestrados durante mucho tiempo y se cuentan muchísimos detalles que uno no puede ni imaginarse de situaciones que vivieron, claro, todo contado muy en primera persona, y a la vez nos va también contando un poco pues la parte más política y social de lo que estaba ocurriendo a ese mismo tiempo fuera. Pero está muy bien contado porque tú llega a un punto en que te sientes ahí dentro, aunque vaya cambiando de un personaje a otro. Llega un punto en que sientes esa angustia terrorífica, ya no solo por lo que te va a ocurrir, sino por el día a día, lo de que los secuestradores estaban fatal, porque yo la verdad nunca me imaginé unos secuestradores. A mí fue una de las cosas que más me sorprendió, la poca organización que tenían, que eran chavales igual, pues que cogían de la calle, que ya está, le daban una pistola y ponte aquí, y eran gente un poco pues desesperada, que se iba de fiesta, que les montaba pollos en la casa. Y claro, me parece
increíble lo que tuvieron que soportar y la fuerza mental que tenían que tener. También me sorprendió muchísimo la parte en la que se habla, pues claro, al ser ellos periodistas, la mayoría de ellos periodistas o figuras importantes en Colombia de aquella época, a través de la televisión, ellos tenían televisión, les ponían televisión en el cuarto en el que los tenían encerrados, pues sus familiares, sus amigos les podían mandar cierta información, pues les dedicaban programas de manera, claro, lógicamente, pues totalmente velada. Bueno, es un libro que ya veis que he tomado he tomado alguna nota. Yo que no suelo marcar los libros, en este caso no he podido evitar señalar algunas partes que me han impactado muchísimo. Y sí, es una historia que me ha llegado muy hondo, de verdad, no sé por qué, creo que ya no por la historia particular de lo que ocurrió en aquellos años o de esas personas, sino que yo lo extrapolo un poco en general a cualquier persona que haya pasado algo así y es impresionante cómo te lo cuenta García Márquez, con qué talento te cuenta todo lo que ocurrió y consigue que te metas en la vida de esas personas hasta ese punto. Tiene también momentos de humor porque es que es increíble también la relación que se forma entre los secuestradores y los secuestrados. Una cosa que me llama precisamente mucho la atención es eso, que establecen casi una amistad en algunos casos, porque es que los secuestradores muchas veces eran como otros secuestrados, ellos no podían salir de allí, tenían que pasar, en fin, hasta que no les llegaran las órdenes, tenían que estar ahí atrapados sin moverse. Realmente describe muy bien a unas personas sometidas a una presión inhumana y nos hace entender mejor, pues eso, cómo reacciona el ser humano ante este tipo de situaciones y lo duro que puede parecer incluso en los mejores casos. Había a un secuestrado que le decían como que salió más gordo de lo que entró y que tenía muy buen aspecto y como que le tomaban el pelo, como que todavía tenía que haber estado más meses ahí encerrado. Y a mí me ponía los pelos de punta y se me helaba la sangre porque, madre de Dios, es que incluso en la mejor de las situaciones pasaron lo peor, una de las peores cosas que te puede ocurrir, en mi opinión, es que es espantoso. Y bueno, eso está tan bien contado y te transmite tantísimas cosas este autor que os lo recomiendo mucho. Y desde luego, si habéis visto Narcos y os habéis quedado con ganas de saber un poco más, está muy centrado en esa parte de la historia relacionada con lo de los extraditables y con su lucha con los Estados Unidos, pero también aparecen pues más personajes como el presidente Gaviria y pues lógicamente Diana, la periodista, y más personajes que vemos en la serie, pero claro, con muchísima más profundidad. Vamos a entenderlo todo y verlo todo desde su punto de vista y saber realmente datos reales. Y bueno, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y pues no sé, contarme vosotros si habéis leído el libro, visto la serie, qué opináis sobre este tipo de dramas un poco más históricos basados en hechos reales, si os gustan, si no, si lo pasáis demasiado mal. Yo lo paso muy mal, pero me encanta. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos pronto.